Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revelar. Norma Internacional de Auditoría 540. Con ustedes el equipo que tendrá bien desarrollar esta norma internacional de auditoría. Buenas tardes compañeros, vamos a empezar con la exposición de la NIA 540 de las auditorías de estimaciones contables e información a revelar. Esta norma nos habla sobre las consideraciones que debe tener el auditor para evaluar y medir el riesgo de las estimaciones contables y la información a revelar presentada por la administración. También nos indica que el alcance trata obviamente de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a las estimaciones contables y los correspondientes información a revelar al realizar la auditoría de estados financieros. También la norma nos menciona la naturaleza de las estimaciones contables. Como nosotros sabemos, una estimación es un juicio que hace la administración acerca de ciertos cálculos que hace para determinado saldo o determinado rubro, ¿verdad? La norma nos habla de la variabilidad y subjetividad de las estimaciones contables. Como sabemos, las estimaciones contables son inherentemente variables y subjetivas debido a la incertidumbre en la medición. Nos habla de la incertidumbre porque es probable que ocurra dicha estimación. Por ejemplo, la estimación de cuentas incobrables. Esta es, es de riesgo menor, pero es un ejemplo de una estimación. También nos habla de que lo que refleja las limitaciones en el conocimiento o datos disponibles, porque a veces se estiman o proyectan, la proyección de ventas o la estimación de una cartera de clientes de dudosa recuperabilidad. Es un ejemplo también. También nos habla del juicio y la complejidad en la realización de las estimaciones. Como habíamos hablado, las estimaciones contables requieren juicio por parte de la dirección y esto puede añadir complejidad y aumentar el riesgo de incorrecciones en los importes medidos, por lo que se debe considerar por parte del auditor. También nos habla la norma del grado de incertidumbre y procedimientos analíticos que se deben aplicar a dichas estimaciones contables. El grado de incertidumbre y la complejidad en las estimaciones contables influye en la extensión de los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, si la estimación contable es muy compleja y debe de llevar o le aplican demasiado juicio de parte de la dirección para determinado cálculo, el auditor debe de extender más y debe de ser más escéptico acerca de esos juicios que aplicó la administración para determinar esa estimación contable, y debe determinar también la extensión de los procedimientos y su naturaleza. Por eso nos habla la norma de que hasta procedimientos más rigurosos cuando la incertidumbre es alta. La incertidumbre es alta cuando no se sabe con certeza que los juicios aplicados por la dirección sean los adecuados. Muchas gracias. En seguimiento tenemos lo que son los conceptos claves que la norma nos da, en cual requiere alguna valoración separada, esto para manera de tener riesgos inherentes y con el fin de valorar dichos riesgos, el cual no deben ser material y en la afirmación de las estimaciones contables. Esto va a depender de la naturaleza de la estimación contable en particular. Nos hace mucha referencia también en lo que son las normas 315 y la 330, en donde nos da una orientación apropiada para enfatizar la importancia de las decisiones que el auditor debe de permitir. Esta nos indica que existen algunos controles relevantes para la auditoría, las cuales el auditor debe de diseñar, evaluar y determinar. Y esto para probar la efectividad operativa de los controles. También nos hace alguna referencia de la valoración separada de los riesgos del control para determinar las incorrecciones en la afirmación de las estimaciones contables, valorando claramente el riesgo y el control, y el auditor tiene que tener en cuenta los procedimientos posteriores, también contemplando la independencia planificada.
Asimismo, nos hace un poco de énfasis en los procedimientos del auditor posteriormente, que deben incluir algunos cuando correspondan, ya sean las pruebas de control. Deben también responder las razones las cuales determinan el riesgo de incorrección material, en las cuales ellos afirman. También nos hace con el escepticismo profesional en la relación con las estimaciones contables, y esto en consideración de los factores que el auditor determine, dando los riesgos inherentes y la importancia cuando las estimaciones contables estén sujetas a lo subsiguiente. También requiere un poco de lo que el auditor evalúe, y esto con la base de los procedimientos realizados, la evidencia que se puede obtener y si las estimaciones contables y la información deben de ser razonables. Gracias. Fecha de entrada en vigor: a partir del 15 de diciembre de 2019. El objetivo es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de las estimaciones contables. En las definiciones encontramos que una estimación contable es el importe cuya medición está sujeta a incertidumbre. Una estimación puntual o un rango del auditor sirve para evaluar la estimación puntual realizada por la dirección. Una incertidumbre en la estimación es la falta inherente de la precisión en la medición. El sesgo de la dirección es la falta de neutralidad de la dirección. Estimación puntual de la dirección es la cantidad determinada por la dirección como estimación contable. Y un desenlace de una estimación contable es la resolución final de las transacciones, hechos o condiciones. Requerimientos: procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, entre las cuales tenemos la obtención del conocimiento de la entidad y su entorno y el marco de información financiera aplicable. Estos incluyen las transacciones de la entidad, los requerimientos del marco de información financiera aplicable y la naturaleza de las estimaciones contables. Obtención de conocimiento del sistema de control interno de la entidad. Esto incluye la naturaleza y extensión de la supervisión y gobierno, el modo en que la dirección identifica las estimaciones contables, de igual forma el modo en que el proceso de valoración del riesgo por la entidad identifica y responde a los riesgos relacionados, así como el sistema de información de la entidad relativo a las estimaciones contables. El auditor debe revisar el desenlace de las anteriores estimaciones contables o, en su caso, de su posterior reestimación, para facilitar la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material en el periodo actual. Con respecto a las estimaciones contables, el auditor determinará si el equipo del encargo necesita cualificaciones o conocimientos especializados para aplicar procedimientos de valoración de riesgo, identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Es importante mencionar que identificar y responder a un riesgo de incorrección material en relación a una estimación contable no solo aplica a las que se reconocen en los estados financieros, sino también a las que se incluyen en las notas. Para ello, el auditor tendrá en cuenta los siguientes aspectos para poder identificar los riesgos de incorrección material y el valor de los riesgos inherentes a esto. Por ejemplo, el grado en que la estimación contable está sujeta a incertidumbre en la estimación. Para ello, el auditor va a considerar si el marco de información financiera requiere la utilización de un método o de una utilización de hipótesis. También va a tomar en cuenta el entorno empresarial de la entidad y si es posible que la dirección haga alguna predicción precisa y fiable sobre la realización de una transacción futura. También el grado en el que los aspectos están afectados por la complejidad y la subjetividad u otros factores de riesgos inherentes. Acá, por ejemplo, en la selección y aplicación de un método es necesario cuantificar o conocimientos especializados por parte de la dirección, la naturaleza de la base de la medición que impone el marco de información financiera. Y en la selección y aplicación de hipótesis de datos, el auditor puede considerar la complejidad del proceso para la obtención de datos y también la complejidad que éste requiere mantener la integridad de estos datos. También nos habla sobre la selección de la estimación puntual de la dirección y de la que corresponde la información a revelar en la inclusión en los estados financieros. Respuesta a los riesgos valorados de incorrección material.
Como referencia a lo que requiere la NIA 330, los procedimientos de auditoría posteriores del auditor van a responder a esos riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Los procedimientos de auditoría posteriores incluirán uno o más de los siguientes enfoques: obtener evidencia de auditoría de los hechos ocurridos hasta la fecha del informe de auditoría, comprobar el modo en que la dirección realizó la estimación contable y desarrollar una estimación puntual o un rango del auditor. También la NIA 330 requiere que el auditor diseñe y realice pruebas con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles. Y para ello el auditor va a valorar los riesgos de incorrección material en las afirmaciones que incorporan una expectativa de lo que los controles operan eficazmente, o los procedimientos sustantivos por sí solos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las afirmaciones. En seguimiento a lo antes expuesto, voy a hablar sobre el párrafo 21 de esta norma, que trata de la obtención de evidencia de auditoría de los hechos ocurridos hasta la fecha del informe de auditoría, que nos indica que el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la estimación contable realizada por la entidad, especialmente lo relacionado a los hechos ocurridos después de la fecha del balance, pero antes de la fecha del informe de auditoría. Esto incluye la revisión de cualquier evento o transacción que pueda influir en las estimaciones contables que se hayan registrado en los estados financieros. En cuanto a la comprobación del modo en que la dirección realizó la estimación contable que nos indica el párrafo 22, esta norma nos indica que para comprobar el modo en que la dirección realizó la estimación contable se aplicarán procedimientos de auditoría posteriores, que incluirán procedimientos diseñados y aplicados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos de incorrección material relacionados con la selección y aplicación del método, las hipótesis significativas y los datos utilizados por la dirección al realizar la estimación contable. En cuanto a los métodos, esta norma nos indica que la aplicación de los requerimientos del párrafo 22 con respecto a los métodos, los procedimientos de auditoría posteriores del auditor tratarán del método seleccionado de acuerdo al marco de información financiera aplicable. Si los juicios relacionados al seleccionar el método dan lugar a indicadores de existencia de posibles sesgos de la dirección, si los cálculos se aplican de conformidad con el método y son matemáticamente correctos, entre otros métodos a aplicar. Hipótesis significativas. En la aplicación de los requerimientos con respecto a las hipótesis significativas, los procedimientos de auditoría posteriores del auditor tratarán si las hipótesis significativas son adecuadas de acuerdo con el marco aplicable, si dichas hipótesis son congruentes entre sí y con las que se utilizan en otras estimaciones contables o con hipótesis relacionadas utilizadas en otras áreas de actividad de negocios de la entidad, en base al conocimiento obtenido por el auditor en la ejecución de la auditoría. En cuanto a los datos, en la aplicación de los requerimientos del apartado 22 con respecto a los datos, los procedimientos de auditoría posteriores del auditor tratan lo siguiente: a. Si los datos son adecuados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, y en su caso si los cambios con respecto a periodos anteriores son adecuados. B. Si los juicios relacionados al seleccionar los datos dan lugar a indicadores de la existencia de posibles sesgos de la dirección. C. Si los datos son relevantes y fiables dadas las circunstancias. Y D. Si los datos han sido adecuadamente comprendidos o interpretados por la dirección, incluyendo los términos contractuales. Con el tema les voy a platicar sobre la selección de una estimación puntual por la dirección y la correspondiente información a revelar sobre la incertidumbre en la estimación. Primero, la norma nos dice que cuando la dirección ha tomado medidas, el auditor deberá realizar dos pasos. El primero es entender la incertidumbre en la estimación y el segundo, tratar la incertidumbre en la estimación seleccionando una estimación puntual adecuada y desarrollando la correspondiente información a revelar sobre la incertidumbre en esta estimación. Y cuando la dirección no ha tomado las medidas oportunas para entender o tratar la incertidumbre en la estimación, el auditor realizará tres pasos. El primero es solicitar a la dirección
que aplique procedimientos adicionales para entender la incertidumbre en la estimación o para tratarla, volviendo a considerar la selección de una estimación puntual de la dirección o considerar revelando más información en relación con la incertidumbre. El segundo sería que si el auditor determina que la respuesta de la dirección a su solicitud no fue tratada de manera suficiente en la incertidumbre de la estimación, siempre que sea posible, desarrollará una estimación puntual o un rango del auditor de conformidad con los párrafos 28 al 29. Y por último nos dice que evaluará si existe una diferencia en el control interno y en su caso deberá comunicarla de conformidad con la NIA 265. Desarrollo de una estimación puntual o un rango del auditor. Cuando el auditor desarrolla una estimación puntual o un rango para evaluar la estimación puntual de la dirección y la información revelada, incluido lo requerido en el párrafo 27b, los procedimientos de auditoría posteriores del auditor incluirán procedimientos para evaluar si los métodos, hipótesis o datos utilizados son adecuados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Independientemente si el auditor utiliza los métodos, hipótesis o datos de la dirección o los suyos propios, dichos procedimientos de auditoría posteriores se diseñarán y aplicarán para tratar las cuestiones indicadas en los apartados 23 al 25 de esta norma. Acá la norma nos dice que si el auditor desarrolla un rango, tendrá que hacer dos cosas. Primero, determinar que el rango solo incluye cantidades sustentadas por evidencia de auditoría suficiente y adecuada y que han sido reveladas por el auditor como razonables de acuerdo con los objetivos de medición y otros requerimientos del marco de información financiera aplicable. Y el segundo es que deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos evaluados de incorrección material relativos a la información revelada en los estados financieros que describen la incertidumbre en la estimación. Por último, la norma nos dice que otras consideraciones en relación con la evidencia de auditoría nos dice que al obtener la evidencia de auditoría con respecto a los riesgos de incorrección material relacionados con las estimaciones contables, independientemente de las fuentes de información que serán utilizadas como evidencia de auditoría, el auditor deberá cumplir con los requerimientos aplicables de la NIA 500. Cuando utiliza el trabajo de un experto de la dirección, los requerimientos de los apartados 21 al 29 de la presente NIA pueden ayudar al auditor en la evaluación de la adecuación del trabajo del experto como evidencia de auditoría. En evaluación del trabajo del experto de la dirección, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría se ven afectados por la evaluación que el auditor haga sobre la competencia, capacidad y objetividad del experto, por el conocimiento que tenga el auditor de la naturaleza del trabajo realizado por el experto y por lo familiarizado que esté el auditor en el campo de especialización del experto. En la revelación de información relacionada con las estimaciones contables, acá nos dice que el auditor posteriormente diseñará y aplicará procedimientos de auditoría, esto para obtener evidencia suficiente, adecuada, esto como respuesta a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones de la información a revelar. Ahora bien, en el párrafo 32 indica que cuando se identifican indicadores de la existencia de posibles sesgos de dirección, el auditor evaluará implicación para la auditoría. Ahora, en la evaluación global basada en los procedimientos de auditoría aplicados, el auditor evaluará las variaciones de los riesgos de incorrección material, también sobre las decisiones de la dirección relativas al reconocimiento, medición y presentación de estimaciones contables y si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y por último, en esta diapositiva se determina si las estimaciones contables son razonables o si contienen incorrecciones. El auditor evaluará en el caso de una imagen fiel y el caso de un marco de cumplimiento para que los estados financieros no induzcan a error únicamente. Manifestaciones escritas. El auditor solicitará manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad sobre si los métodos, las hipótesis significativas y los datos empleados en la realización de las estimaciones contables y en la información relacionada revelada son adecuados para lograr el reconocimiento y la medición y la revelación conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y asimismo, la norma requiere que el auditor se comunique con los responsables del gobierno de la entidad o con la dirección sobre determinadas cuestiones, incluidos los aspectos cualitativos que sean significativos de las prácticas contables de la entidad y las deficiencias significativas del control interno. Esto respectivamente. Y por último, en el tema de documentación, el auditor incluirá en la documentación de auditoría elementos claves de su conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno. La conexión de los procedimientos posteriores de auditoría del auditor con los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones
La respuesta del auditor cuando la dirección no ha tomado medidas oportunas para entender o tratar la incertidumbre en la estimación. En su caso, indicadores de la existencia de posibles sesgos de la dirección en relación con las estimaciones contables y la evaluación por el auditor de las estimaciones para la auditoría y los juicios significativos relativos a la determinación por el auditor de las estimaciones contables y la formación relacionada reveladas si son razonables de acuerdo con el marco de información financiera aplicable o si contienen alguna corrección.